también a toda la audiencia que nos acompaña por medio de las redes sociales de República y de Cámara de Industria. Pues es un honor para nosotros hoy tener al presidente de la República acompañándonos después ya de un año de gobierno, pero un año realmente atípico, un año sumamente complicado para todos los presidentes del mundo, en donde pues obviamente tenemos que decir que unos lo hicieron mejor que otros. Y ya hoy, después de un año prácticamente de 9 meses de estar atravesando esta pandemia, pero de haber cerrado este primer año, pues ya podemos empezar a ver ciertos resultados. El día de hoy vamos a tener una conversación con el presidente dividida en dos partes. La primera parte de unos 20-25 minutos, hablar un poquito de cómo cerró el 2020, tanto en economía como en salud, sobre todo la parte de coronavirus, seguridad y pues obviamente la batalla eterna contra el crimen organizado. Y la segunda parte queremos hacerla pues más o menos igual, solo que el 2021, qué nos depara el 2021 con respecto a salud, sobre todo pues qué nos depara con respecto a qué ve el presidente y cómo estamos preparados para recibir el 2021, porque todavía vamos a vivir un 2021 dentro de una pandemia. La economía, que es algo que realmente nos tiene a todos sumamente preocupados y activos, y obviamente también el tema de seguridad y crimen organizado. Entonces, presidente, esta no es una entrevista normal, no es como cuando le invitan a otros medios de pregunta y respuesta. Aquí la idea es una conversación que esperamos en donde usted pueda expresarse, ¿verdad? Pero también, pues sí necesitamos tratar de abarcar todo en el poco tiempo que tenemos, porque su agenda es muy agitada, pero como les repito, pues no es tanto una entrevista como una conversación. Entonces, habiendo dicho eso, y una vez más, bienvenido, presidente, bienvenido, Raúl. Muchísimas gracias, un verdadero gusto estar aquí con ustedes y quedo a la disposición de ustedes para que iniciemos la conversación. Muchas gracias, presidente. Buenas noches, presidente. Buenas noches, Rodrigo. Pues, presidente, voy a poner una pequeña gráfica con respecto a coronavirus 2020. Voy a compartir mi pantalla con una gráfica que hizo Diestra. Diestra es una empresa de estrategia que lleva más o menos pues un año de estarle, casi que desde marzo, de estarle dando seguimiento al coronavirus. Y ellos hicieron una gráfica en donde posicionaron a todos los países con respecto de cómo quedaron en la salud y en la economía. Porque evaluar únicamente el performance, el resultado de la gestión solo con la economía, pues no es válido, hubiera sido totalmente irresponsable, pero también evaluarlo solo en salud tampoco era válido porque, pues como sabemos, el trabajo para muchos no era un tema que fuera opcional, es un tema que realmente no podíamos tampoco abandonar como algunos querían o pretendían. Y esta gráfica, presidente, realmente pone a Guatemala en una muy buena posición, porque pone a Guatemala en una posición en donde podemos ver el balance entre las muertes por cada millón de habitantes, que obviamente cada muerte se lamenta, ¿verdad? No hay ninguna muerte justificable, ¿no? Pero al final del día, pues, esto era un tema que tiene que pasar, y la caída del Producto Interno Bruto. Entonces, esta gráfica pone a Guatemala, como podemos ver, entre los mejores del mundo, cerca de Corea, de Lituania, de Indonesia, Nepal. Bueno, China creo que no es confiable, Taiwán, Egipto, y mucho mejor que creo que todos los países de América, y muchos países de Europa, con respecto al balance, como le repito, ¿verdad? No es un tema solo de salud, sino que es un tema de balance. ¿Cómo lee usted esta gráfica, presidente? Y por un lado, y por otro lado, Raúl, como empresarios, como Cámara, ¿cuál es la visión o la percepción de ustedes? Empecemos, presidente. Bueno, miren, nosotros terminamos el año con un menos 1.5% de crecimiento. Desgraciadamente fue negativo.
pero dicen que a más de muchos consuelo de tontos. Fuimos el país de América Latina que más creció o el que menos decreció. Tuvimos un repunte muy bueno en el tema fiscal a última hora, los últimos 4 meses, en donde después de haber estado en junio calculando que íbamos a cerrar con un déficit fiscal de 7.500 millones de quetzales, terminamos con un déficit de 3.000 millones que corresponden al 5%, mientras América Latina terminó en promedio en un 13% de déficit fiscal. O sea, nuestros indicadores macroeconómicos terminaron mejor posicionados que muchos países de la región. Que a la larga es bueno, le gusta ver uno esa gráfica porque le alimenta un poquito el ego, pero no es realmente al final lo que nos interesa, estar posicionados hasta arriba de la gráfica, sino que nos interesa lo que hayamos hecho adentro de Guatemala para poder mantener la economía. Nosotros usamos un sistema en el cual de entrada a los 49 días de estar tomando posesión a duras penas hace 10 meses que arrancamos con la pandemia. Y tomamos medidas, no el 13 de marzo que ingresó el primer caso, sino las medidas las habíamos tomado el 5 de febrero. Desde ahí habíamos tomado la primera medida y principiamos a prepararnos con un plan de contención, pero que nos permitiría poder generar soluciones en algo que para nosotros era fundamental. Teníamos menos de 270 respiradores y esta era una enfermedad pulmonar que iba a necesitar muchísimos respiradores. No teníamos respiradores. La salud pública, su último hospital había sido construido en el 2005 y estaba abandonado. Era el hospital de Villanueva. Y nosotros teníamos que hacer crecer la red hospitalaria para poder tener la afluencia de pacientes que se suponía que lógicamente íbamos a tener, pero teníamos que arrancar cuanto antes con la planificación de eso, de cómo crecer. Al final crecimos con 5 hospitales en 5 meses y medio. De esos 5 hospitales, 3 se van a quedar permanentemente, 2 son temporales y van a desaparecer en el transcurso de este año, porque estamos construyendo ya, o estamos iniciando la construcción de la nueva, de un sistema de salud más robusto, con posibilidad de tener más camas y poder sustituir al parque de la industria con 300 camas más que queremos construir en el hospital de Villanueva, poder sustituir el hospital temporal que tenemos allá en Quetzaltenango, ampliando las instalaciones del hospital de Quetzaltenango. En fin, pero encontramos un sistema en trapos de cucaracha. Justo es reconocer que encontramos también una recepción de la gente muy buena en el sentido de aceptar las medidas que se tomaron. Medidas que no fueron nada agradables, cerrar el país, toques de queda, limitaciones de horarios, limitaciones de actividades. No fue nada agradable tomarlas. De hecho, en la historia constitucional soy el primer presidente que toma disposiciones presidenciales. Era algo a lo que no estábamos acostumbrados. Tuvimos que tomar disposiciones presidenciales. Pues no fue fácil. Muchas de ellas se toman en la soledad, se consulta y al final uno toma la decisión. Logramos crecer en el número de camas y logramos durante 9 semanas formar un cordón que contuvo la enfermedad y que hasta el día de hoy nos dio buen resultado, porque durante esa contención los primeros casos los agarrábamos y los metíamos a cuarentena. Nos sirvió para ir ganando tiempo y generar la solución de los hospitales, nos sirvió para ir consiguiendo más ventiladores, nos sirvió para conseguir las medicinas que no había especialidades en la cantidad necesaria para poder tener el control de la enfermedad y encima de todo de una enfermedad
que no sabíamos. Recuérdense que la enfermedad, el primer caso fue el 1 de diciembre y estábamos todo el mundo a prueba y error, diciendo si le ponemos esto, no le ponemos esto, le damos ivermectina, no le damos ivermectina, no había un tratamiento específico, no había un retroviral específico, no se había aprobado, no había vacuna. Nos tocó bailar con la más fea a nivel de la peor crisis sanitaria en la historia de la humanidad. En medio de ese ambiente, encontramos, por ejemplo, una respuesta increíblemente grande de parte de la iniciativa privada. Nos ayudaron y nos ayudaron con montar los hospitales, con conseguir los equipos, pero también nos ayudaron colaborando. La gente dijo, ok, tenemos que bajar revoluciones a nuestra producción, lo vamos a hacer. Muchas empresas sacrificaron incluso su negocio con el propósito de que su gente no se contagiara y que pudiéramos generar turnos, aislar gente, disminuir la cantidad de gente por turnos para que pudiéramos tener más distanciamiento y hubiera menos posibilidades de que la gente se fuera a infectar. En fin, hubo una colaboración muy estrecha del sector informal, del sector formal, perdón. En el sector informal, donde mayores problemas tenemos, recordémonos que Guatemala, y no es de ahorita, eso es un mal inveterado que tenemos un sistema formal muy endeble, de trabajo muy endeble, y un sistema informal muy grande, en donde se calcula que casi 1 de cada 5 están en el sector formal y 4 están en el sector informal, y la informalidad tenía que sufrir y fue la que más sufrió. Y esa informalidad, la única manera que había era dotar de alimentos y de salir con programas sociales, y tuvimos que meternos a diseñar un programa social, por ejemplo el Bono Familia, generando la base de datos de 7, uniendo las bases de datos de 7 bases de datos, consolidándola en una sola para poder excluir a la gente y tratar de llegar durante 3 meses con 1,000 quetzales a las personas, 3 meses en los cuales nosotros teníamos una ventana de oportunidad para seguir haciendo lo que teníamos que hacer, preparándonos, comprando lo que teníamos que comprar de medicamentos y de todo para poder paliar la situación, pero que la gente tuviera ese ingreso y no necesariamente tuviera que depender de la economía informal, de ir a vender, de salir a vender sus jugos a la calle, sino que pudiera tener algo con lo cual pudiera cuidarse. La gente se quedó en su casa. Fuimos el primer país en que adoptó la mascarilla como una norma. Y lo recuerdo perfectamente que cuando dijimos pongamos la norma de la mascarilla, la OPS me mandó a reclamar y me dijo, eso no sirve, no lo pongan. Y nosotros le dijimos, con el debido respeto, los mandamos a freír miguas y nos pusimos la mascarilla. A las 3, 4 semanas salía la OPS diciéndole, la mascarilla es necesaria, úsenla. Y la verdad es que nos sirvió y nos ha servido hasta el momento. Y a eso agreguémosle, presidente, lo mismo fue con la ivermectina, porque la ivermectina, nosotros en Guatemala la estamos usando desde mayo, junio, y hasta ahorita en Estados Unidos la están empezando a utilizar y en Europa. ¿Tuvo alguna retroalimentación de la misma manera con la ivermectina, presidente? Bueno, yo la sigo tomando. La tomo cada 3 semanas. La ivermectina es el único estudio que hay serio, digamos, con respecto a una medicina, la ivermectina y el coronavirus, en donde, hecho por la Universidad de Harvard, demuestran que la célula se vuelve más fuerte a la penetración del virus y por lo tanto hay menos virus que atraviesan la célula, entonces la viralidad disminuye. Yo tomo ivermectina 2 tabletas un día, 2 tabletas al día siguiente de 6 miligramos cada 3 semanas. Creo que en eso me sirvió muchísimo pasar el coronavirus de un caso leve, moderado, pero lo logré pasar. Y sigo tomando la ivermectina. No me hace absolutamente ningún daño. Pero, por ejemplo, cuando entramos no había ivermectina nacional, no se producía en Guatemala. Toda era importada. Y tuvimos que hacer
cambiar hacer registros express y permitir que pudieran traer la materia prima lo más rápido posible a Guatemala para poder producirla. Hoy tenemos ivermectina producida en Guatemala, de muy buena calidad, por cierto, es la que yo tomo, y se logró tener acceso a esa medicina que no teníamos. Muchas de las medicinas con las cuales se inició el tratamiento contra el coronavirus no existían en Guatemala, no había ni siquiera registros sanitarios, mucho menos la posibilidad de hacerlas aquí en Guatemala. Hoy tenemos una mayor producción, estamos exportando incluso ivermectina, según nos han contado, a otros países de la región, y estamos teniendo pues medicinas ya más dedicadas al tema del coronavirus que antes no teníamos. Al principio, recuérdense, no existía el tocilizumab, no existía ninguna de estas medicinas que sirven o han servido para frenar la enfermedad. Así que la logramos pasar, pero lo más importante, los puertos no dejaron de funcionar. Los puertos funcionaron todo el tiempo. No había mucho que viniera a Guatemala, pero las exportaciones siguieron. Si nosotros vemos la caída del comercio internacional, fue lógico que tuviéramos menos ingresos porque la China se cerró y nuestra mayor importación de China, pues China estaba cerrado, no venía, los puertos de Europa estaban cerrados, pero nuestros productos siguieron saliendo. Los pocos barcos fueron atendidos, no paramos de trabajar. La industria alimenticia no paró de trabajar. La industria de la generación de alimentos en el campo no se detuvo. Seguimos trabajando. En muchos de los casos, la gente con normas estrictas, uno miraba a la gente trabajando en el campo con su mascarilla puesta, como lo acabo de ver ahorita en Quiché, donde estuve recién ahorita. Gente trabajando con su mascarilla puesta. Eso no lo mirábamos, tal vez no lo hubiéramos visto nunca, el guatemalteco no hubiera hecho caso, pero creo que la conciencia nos ayudó, logramos paliar la situación y económicamente al final pues no salimos tan mal. CEPAL decía que íbamos a terminar con alrededor del menos 6% como El Salvador. Terminamos menos 1.5. El hoyo fiscal fue, digamos, pequeño, de 3,000 millones, 5%. Idealmente debería de ser abajo del 2,5%, pero hacia eso deberemos de ir en los próximos años. Esperamos el año entrante tener un déficit fiscal que alcance el 3.7%, o sea, ya ir rebajándolo para llegar a ese nivel óptimo que es estar por debajo del 2.5, que es hacia donde deberíamos encaminarnos. Pero ver países, por ejemplo, como México, en donde dicen, nosotros nos vamos a tardar hasta el año 2027 en recuperarnos, y nosotros estamos pensando que el año entrante, no el año entrante, este año, porque ya cambiamos de año, en el 2021 podemos terminar el año con un crecimiento del 3.5%, que es parecido a lo que teníamos pre-pandemia, y poder generar mayores oportunidades y ser atractivos a la inversión, alcanzando, ojalá pudiéramos, la meta de 1.200 millones de inversión directa extranjera que van a venir a generar empleo a Guatemala, y vamos a seguir trabajando fuertemente en lograr que la enfermedad se detenga en la medida en que la gente se cuide. Porque esta es una enfermedad en donde si yo me cuido, cuido a otros, y si otros se cuidan, me cuidan a mí. Gracias, presidente. Vamos a entrar al tema económico más profundo más adelante, pero sí quisiera escuchar, digamos, la opinión en este sentido de Raúl. Raúl, como secretario de Junta Directiva de Cámara de Industria, pues Cámara de Industria, como dice el presidente, fue una de las organizaciones del sector empresarial que, representando a muchísimos empresarios comprometidos con Guatemala, pues se echaron hombro a hombro, Fundesa, Cámara de Industria. Bueno, realmente creo que todas las cámaras, todos los empresarios hicieron lo suyo. Pero, Raúl,
¿Cómo leen? Yo creo que es importante lo que hicimos ahorita con el presidente como lecciones aprendidas. Primero Dios, no vamos a ver una pandemia próximamente en el futuro cercano, pero al final del día uno tiene que siempre hacer un cierre y cuáles son las lecciones aprendidas. ¿Cómo ve el sector privado del 2020, el manejo del COVID, de parte no solo del gobierno, sino que de los empresarios y de toda la sociedad en general? Porque esto no era un tema de responsabilidad del Estado, era un tema de responsabilidad individual. ¿Cómo lo evalúan y cómo lo vieron ustedes y cómo vieron el performance en ese sentido desde la óptica empresarial? Gracias, Rodrigo. Sí, efectivamente, como bien menciona el presidente, la caída del Producto Interno Bruto solo fue del 1.5%, obviamente considerando la pandemia y los grandes problemas que se tuvieron el año pasado, pues puede considerarse como casi como un caso de éxito. Imaginémonos lo que hubiera sido el crecimiento económico si no hubiéramos tenido esa pandemia. Realmente Guatemala estaba puesto en una posición privilegiada, optimista, sus variables macroeconómicas, estábamos como listos para poder explotar y tener ese crecimiento que tanto soñamos de más del 6%, porque este país ha venido creciendo casi que al 3% los últimos años, pero lamentablemente ese es casi el ritmo al que crece la población y por lo mismo pues no logramos despegar y reducir esos niveles de pobreza que tanto queremos todos. Entonces desde Cámara de Industria pues en este 2021 nos hemos planteado como prioridad buscar la reactivación económica y de esa manera pues por un lado recuperar los empleos que se perdieron en el 2020 por la pandemia. Entendemos que se perdieron más o menos 100,000 empleos formales y pues al final del día la tarea tanto del sector privado en conjunto con el sector público es ver cómo reactivamos la economía para recuperar esos empleos y obviamente generar empleos adicionales. Tal y como dice el presidente, al final la industria pues tuvo que adaptarse a las condiciones del año pasado y trabajamos de la mano del gobierno, implementando pues las medidas de bioseguridad y consideramos que al final las empresas, las fábricas, las industrias formales eran lugares seguros, donde pues el personal que labora en ellos tenía menor riesgo de contagio, porque se tomaban las medidas que ya todos conocemos, ¿verdad? La mascarilla, el lavado de manos, el distanciamiento social. Y tal y como dice el presidente, hubieron industrias que tuvieron que ponerse a trabajar a pesar de estas condiciones adversas, como la industria farmacéutica. Bien menciona el presidente el caso de la ivermectina. Esa pues logró ser fabricada por la industria farmacéutica nacional, socios de Cámara de Industria, y que lograron pues sacar el pecho y en tiempo récord tener disponible esta medicina para abastecer el mercado nacional. Y lo mismo con otras industrias esenciales de alimentos y de toda su cadena, ¿verdad? Los empaques que conllevan y demás. Habiendo dicho eso, pues ese esfuerzo conjunto que hagamos sector público, sector privado, tiene que pasar por mejorar ciertos aspectos, la certeza jurídica. A todo empresario, a todo inversionista le gusta tener las reglas claras, no tener esa incertidumbre. Y pues tenemos que hacer mucho por tener un sistema que nos dé esta certeza jurídica para atraer esa inversión que genere los empleos. Hay varios ejemplos, se me ocurre entre ellos pues, la reglamentación del convenio 169 para las consultas a pueblos indígenas. Luego tenés temas como cualquier cosa que mejore la competitividad del país. Hay algunas leyes que van a ayudar a mejorar esa competitividad. Por mencionar algunas, ley de infraestructura vial, que se tenga esa inversión en carreteras, temas como la ley de simplificación de trámites, la ley de leasing, la ley de insolvencias, en fin, hay una lista de leyes que podrían ayudar a mejorar la competitividad. Eso haga que vengan más empresas al país y podemos generar esas plazas adicionales. Y por último, pues el tema de controlar el contrabando. El contrabando es un flagelo que está afectando dramáticamente a la industria. Hay algunos estudios que estiman que es casi el 30% del mercado de algunas industrias ya ingresa por contrabando. Y pues eso no solo afecta económicamente a las empresas y al país, sino que también repercute en menores ingresos fiscales para el gobierno. Y obviamente pues con esos ingresos fiscales se podrían hacer un montón de cosas, ¿verdad? Camas en hospitales, educación a los niños, etcétera, etcétera. Pero básicamente te diría que al final del día lo importante es de que juntos de la mano, sector público y sector privado, trabajemos para esa reactivación económica y puede contar con la industria para eso. Muchísimas gracias, Raúl. Yo creo que en efecto la primera lección aprendida de estos últimos 12 meses
es que cuando el sector público y el sector productivo se unen, realmente se hacen cosas impresionantes y los beneficiados es pues todo el pueblo, todo el país. En este caso en particular, yo quiero hacer énfasis al tema de la ivermectina, porque yo estuve muy de cerca viendo ese tema como medio de comunicación, lo estuvimos viendo, incluso hicimos un evento como este con un diputado de Guayaquil, que ellos estaban utilizando también allá la ivermectina con mucho éxito. Y me recuerdo digamos, el reto que fue importar la materia prima para poder producirla y tenerla. Y yo lo que creo, presidente, honestamente, es que realmente la famosa segunda ola, primero la primera ola se logró contener y la segunda ola nunca fue lo que algunos quisieron predecir con muy mala, yo le diría que hasta mala fe a veces para el país. Gracias a la ivermectina, porque realmente la ivermectina redujo, pues al final del día, yo en lo personal digo que el indicador más importante era el de fallecimientos y el segundo indicador era disponibilidad de camas, porque al final, ¿qué más nos da que nos contagiemos los 16 millones de habitantes si realmente la podemos pasar como una gripe? Y eso es lo que yo creo que la ivermectina hizo para miles de personas. Entonces creo que la lección aprendida más importante de estos 12 meses es que cuando el sector público, cuando los líderes del sector público se unen con el sector empresarial, realmente se logran cosas espectaculares. Pero habiendo dicho eso, presidente, tenemos un tema futuro yo creo que lo más importante ahorita para el manejo de COVID para el 2021 es la vacuna. Pues ya salió la noticia de que vienen 873,000 vacunas con el modelo COVAX, que entiendo que es un número pequeño porque solo sería para 400,000 personas. Pero bueno, la pregunta del millón es, ¿qué podemos esperar, presidente, con el tema, con respecto a las vacunas en los próximos 4, 6, 8 meses? ¿Y cuándo considera usted que podemos estar ya realmente en un proceso como el que está Israel, por ejemplo, ahorita, que ya está reduciendo contundentemente sus contagios y por ende, pues todo lo que eso conlleva? Bueno, acaban de volver a cerrar Israel otra vez, ¿verdad? El lockdown en Israel ha sido muy permanente. O sea, miren, yo antes, oyendo hablar al señor Buscairolio, por ejemplo, el 169 es importante, pero el 175 también, porque el 175 nos permite tiempo parcial, que en este momento podría ser un gran generador de oportunidades para jóvenes, para gente de la tercera edad, en tiempos parciales, que les permitiría estudiar, trabajar o atender sus oficios y trabajar. Esa es una ley que está aprobada hace 15,000 años y que un amparo en la Corte de Constitucionalidad tiene detenido esta cuestión. Pero también necesitamos una ley de garantías a las inversiones. Y la ley de garantías a las inversiones no es decirle, bueno, mire, invierta en el país y va a tener la garantía que va a ganar. No, es que no van a cambiar las condiciones para que el inversionista sepa que dependiendo del monto de la inversión va a ser la cantidad de años en que no le van a cambiar las inversiones, no le van a cambiar las reglas del juego, para que sus números los puedan adaptar perfectamente bien y puedan entonces calcular que le conviene estar en un país en donde no le van a estar cambiando las reglas del juego versus otros países en donde le pueden cambiar las reglas cada día. Esa ley es una ley extremadamente importante. Está ahí puesta la idea en el Congreso de la República. Y a nosotros nos interesaría muchísimo salir y decir, mire, véngase a Guatemala, invierta en Guatemala, porque pues, no le van a cambiar las condiciones. Van a ser las mismas condiciones económicas que actualmente existen para que entonces sus números puedan, la gente pueda calcular bien su retorno de capital y su posibilidad de su margen de ganancia. Hablamos del contrabando, tiene toda la razón, pero en 5 meses pusimos los rayos X en los 2 puertos. Nadie lo había hecho.
Hoy tenemos rayos X en Puerto Quetzal, tenemos rayos X en Puerto Santo Tomás de Castilla. Ayer agarramos 4 millones de cigarros de contrabando. Estamos trabajando fuertemente. Tenemos 3 puestos ya de control de métodos no invasivos para que pasen los trailers y poder saber su contenido y poder saber si declaró o no declaró. Uno está puesto en Pasaco, que es el último que se abrió. El penúltimo que se abrió fue en la frontera Corinto, en la frontera con Honduras, y el primero que se abrió lo tuvimos que abrir con tanquetas porque nos lo trataron de quemar 4 veces allá en Pajapita, San Marcos. Y van a ser 12 los que vamos a abrir. Este año, primero Dios, vamos a lograr trabajar entre 3 a 6 más para poner en 6 diferentes lugares, y la idea es llegar a tener 12 puestos de control que nos permitan tener un círculo del cual no se pueda entrar a ese lugar de la gran venta, que es, digamos, el centro del país. No puede entrar la mercancía que venga de contrabando. Estamos aumentando los controles. Ayer, por ejemplo, en Convex se encontró, a través de los rayos X en Convex, aquí se encontró venía un homenaje de casa, y lo que venían eran armas, y se descubrieron un montón de armas que venían a ciertas personas, que a la investigación dirá, sacará las órdenes de captura y lo que sea. Pero nosotros tenemos que luchar contra el contrabando. El contrabando nos mata. No solo mata a la industria, es que el contrabando nos puede matar. Contrabandear huevos que no sabemos si tienen o no tienen enfermedades, puede ser que nos mate. Contrabandear medicina de mala calidad puede ser que nos mate. Ahorita mismo están tratando ya de vender una supuesta vacuna contra el coronavirus traída de aquí de México, que es de contrabando y que va a ser ¿qué? Una simple copia barata de la original, y lo único que van a meterle a la gente es agua. No le van a resolver el problema. El contrabando mata también, pero también impide el contrabando que tengamos los ingresos adecuados para poder enfrentar los déficits que tenemos en el presupuesto, para poder aumentar la salud, la educación, la seguridad, el desarrollo rural, etcétera, etcétera. O sea, hay todo un tema ahí que tenemos que luchar contra el contrabando. Y de hecho, la Fiscalía contra el Contrabando, por primera vez, nos ha felicitado el Ministerio Público. Dice, bueno, al fin un gobierno que está luchando contra el contrabando, porque les hemos entrado, y le hemos entrado duro. Por supuesto que falta. Y ese contrabando hormiga, ese cuesta frenarlo, pero el gran contrabando lo tenemos que frenar, porque hemos tenido, y no de ahorita, sino de siempre, las fronteras abandonadas. Ingenieros en Ixcán, Las Cruces, ahí en Petén, en Naranjo, El Ceibo, San Mateo de Ixtatán, gracias a Dios en Huehuetenango, y les podría mencionar un montón de poblaciones que del otro lado mexicano hay una gran frontera, y del lado de nosotros una gran aduana, hay una gran migración, y del lado de nosotros hay una cadena. Y eso ha sido histórico, y contra eso estamos luchando. Ahorita acabamos por fin llegar a un convenio con México para que podamos habilitar el puesto de ingenieros, y entonces vamos a tener otra frontera, una frontera en donde el contrabando del maíz y de personas y de drogas es un hecho real que se ha dado por mucho tiempo. Y logramos que México nos aceptara los cambios, y ha sido difícil, para que pudiéramos tener la frontera ahí. Y ya tenemos el lugar, ya tenemos los planos, y este año la principiamos a construir. Pero entendamos algo, hay deficiencias, el Estado ha sido históricamente deficiente. Y la lucha contra esa históricamente deficiente pasa también por la lucha contra el crimen organizado que se quiere defender. Y se defiende de mentiras en una red social hasta la invención de cualquier cosa, o simple y sencillamente destruyendo a quien quiere destruir y apartando a quien quieren apartar, porque el crimen organizado en nuestro país no quiere soltar prenda. Han estado muy a sus anchas durante mucho tiempo, y combatirlos ha sido bien difícil, pero no imposible. Lo hemos logrado.
De hecho, en materia de seguridad, el año pasado terminamos el año con 15.4 asesinatos por cada 100,000 habitantes, de la cifra más baja desde que se principió a llevar el conteo allá en 1986. Antes de eso no se llevaba el conteo. En los regímenes militares de antes no se llevaba el conteo. En 1986 se principia a llevar el conteo y terminamos con la cifra más baja. Pero hay mucho que hacer. Pero como bien lo dice el señor Arenas, Rodrigo, no se puede trabajar y tener éxito aisladamente sin que sociedad en general, incluyendo el sector privado y gobierno, tengan los mismos objetivos y tengan que enfrentar los mismos retos, porque al final el reto de luchar contra la pobreza, la marginación, la exclusión social, etcétera, etcétera, es un reto de todos los guatemaltecos, al igual que luchar contra la desnutrición. Gracias, presidente. Sí, en efecto, el contrabando yo creo que además de tener un impacto no solo en el tema económico y de Estado, pues también genera espacios en el interior de la República en donde no hay Estado, ¿verdad? En donde se vuelve eso todo un desmadre. Pero Raúl, pues obviamente para la Cámara de Industria el tema del contrabando ha estado en su agenda desde que yo tengo memoria. ¿Qué opinas? O sea, ¿cómo ven ustedes este tema desde Cámara de Industria? Gracias, Rodrigo. Sí, coincido totalmente con lo que acaba de exponer el presidente. O sea, al final, esa falta de presencia del Estado en el interior, en las fronteras, hace que nuestras fronteras sean porosas y al final del día la aprovecha el crimen organizado. Y ellos mismos son los últimos que quieren que haya presencia del Estado. Entonces, coincido que debemos trabajar juntos. Este sí es un esfuerzo que podemos hacer juntos, sector privado, sector público, Cámara de Industria, participa en la COINCON y seguiremos apoyando todas las iniciativas que ayuden a erradicar este flagelo. Y es importante mencionar que es grande, o sea, son 39,000 millones de quetzales lo que se estima que ingresa al país por medio del contrabando. Si eso lo traducís a IVA y ISR perdido, lo que les mencionaba hace un rato, equivale casi a 145 millones de quetzales al mes que está dejando de percibir el fisco. Y sumado a eso, pues lo que... Pero Rodrigo y Raúl, hay algo que es importante. Vámonos a la causa. Ese es el efecto. Pero la causa es un ejército cada día que lo desmantelaron y lo volvieron más pequeño. Este año que pasó, incorporamos 1,500 soldados más. Este año que viene, este año que estamos, vamos a incorporar 1,500 más. Y esperamos en Dios poder seguir cumpliendo con 1,500 en los próximos 2 años para llegar a tener 6,000 más que nos ayuden a controlar esas fronteras, esos pasos ilegales, porque el gran problema que hay fue que pasamos de un ejército de 50 y pico mil de elementos que a la hora de firmarse los acuerdos de paz decían que teníamos que reducirlo un 30% y se redujo un 66%. Nos quedamos con 16,000 y pico, 17,000 efectivos, teniendo que proteger nuestros recursos naturales y proteger una frontera que no solo es porosa, es en lugares en donde hay una auténtica ausencia del Estado y que hay que recuperarla. Y cuando uno habla y le explica a la gente y oye a gente que cuando uno dice tenemos que aumentar el número de elementos en el ejército, inmediatamente hay gente que dice sí, nos quieren militarizar la sociedad y todo. No es militarizar la sociedad. Es que hay una función del ejército que tiene que ser la preservación de nuestras fronteras y de nuestros recursos y la policía encargarse de la seguridad interna. Presidente, una pregunta obligada. CICIG vino y estuvo aquí durante 12 años para combatir estos cuerpos paralelos y de seguridad dentro del Estado, que el contrabando podríamos decir que es probablemente el más antiguo. En ese caso no hubo ni uno. O sea, de contrabando... Esa era mi pregunta. ¿Hicieron algo? De contrabando que yo me recuerde, creo que no hubo ni uno. O sea, ni un acusado. Gracias. Bueno, sí, pero no, o sea, realmente si nosotros nos vamos a la letra muerta de los casos,
en el área de contrabando no hubo ningún caso. Y hay toda una estructura, o sea, que facilita el contrabando y que tiene que ver por mucho con un sistema de corrupción que ha estado permanente por muchos años y que hay que luchar contra eso. Pero ojo, ¿quién tiene que luchar? Por supuesto el gobierno, pero la mejor lucha es la denuncia. Ahora, ¿quién se atreve a ponerle el cascabel al gato? Porque ¿quién se atreve a denunciar? ¿Quién va a proteger al denunciante? Si lo más seguro que le pase, si no protegemos al denunciante, es que le pase algo al denunciante. Y el contrabando se combate partiendo de la denuncia. Porque si hay que denunciar, no solo el que viene chofereando el camión que entró por Melchor de Mencos con los cigarros ilegales. No solo es ese chofer, es la bodega donde llega, es el que lo introdujo, es el policía que se hizo la vista gorda, es también muchas veces, en muchos de los casos, el juez que llega al lugar y se hace de la vista gorda y deja a las personas libres porque falta de mérito. Con 4 millones de cigarros, falta de mérito. O sea, aquí el tema es que mientras no hay una denuncia, mientras la gente no denuncie, lo ponga en evidencia, va a ser bien difícil que el tema se vuelva un tema álgido al que le tenga miedo el policía de involucrarse, al que le tenga miedo el juez de involucrarse. Tenemos que convertir el tema del contrabando en una lucha sin cuartel de la sociedad en general. Presidente, vamos a regresar al tema del crimen organizado. Solo pero... si me dejas complementar ahí el tema del contrabando, lo que acaba de mencionar el presidente, totalmente de acuerdo. Todo el apoyo al ejército. Inclusive, digamos, de lo que estábamos hablando, los fondos que no se están recibiendo en el fisco por este tema del contrabando podrían servir para, por ejemplo, reforzar o aumentar el presupuesto del ejército. Pero no olvidemos también que no solo es el ejército, son varias instituciones también las que tienen que trabajar en erradicar este flagelo. La Policía Nacional Civil, SAT, el MP, todos esos operativos de contrabando involucran, es interinstitucional. O sea que tenemos que tener a todos alineados. Y por el otro lado, la población. Totalmente de acuerdo, tenemos que tener mecanismos de denuncia y mejor aún de denuncias anónimas para que la gente se atreva a denunciar y no tenga miedo a represalias. Y por el otro lado, pues la población hacer un llamado a no comprar productos de contrabando. No solo estamos al comprar productos de contrabando favoreciendo al crimen organizado, sino también poniendo en riesgo nuestra propia salud, comprando productos que posiblemente no tienen registro sanitario o hayan estado vencidos los alimentos. En fin, el llamado es a todos. Todos tenemos el granito de arena que podemos poner para tratar de reducir o eliminar este contrabando. Gracias, Raúl. Presidente, usted mencionó hace un rato también, en efecto, la ley de tiempo parcial, el 175, y la ley de certeza jurídica, llamémosle un poco lógico. Ley de garantía de la inversión. No, yo sé, pero al final del día es una especie de que es una ley para darle certeza jurídica a las inversiones. Certeza a la inversión, sí. Yo le quiero hacer una pregunta, presidente. La vez pasada, nosotros hemos hecho aquí muchos eventos, acá muchos webinars con varios analistas y hemos visto que durante 10 años, probablemente 10 años, seguimos hablando prácticamente de las mismas leyes que impulsarían la economía del país en probablemente 1, 2 o hasta 3 puntos del Producto Interno Bruto. Que realmente lo que necesitamos en Guatemala para realmente poder sacar, digamos, de esa pobreza extrema a ese 20% de la población y elevar y fortalecer nuestra clase media, según los estudios dicen que necesitamos crecer durante 10 años un promedio de 6%, que no es algo fuera de este mundo. Lograrlo lo han logrado muchísimos países en el mundo. Pero en Guatemala, llevamos años, presidente, prácticamente de que no se apruebe, con excepción de una modificación al Código de Comercio que se hizo hace un par de años y tal vez una ley más, no hemos logrado aprobar ninguna ley que realmente beneficie el desarrollo económico. Me refiero a ley de quiebras, la de insolvencias, la de
Déjeme terminar. Pero permítame una por una. Ley de quiebras, ahí está en el Congreso. No, yo sé que en el Congreso está la mayoría. Ley de leasing está para la tercera lectura. Todas están en el Congreso. Y es que ahí es en donde deberíamos de estar trabajando unidos para poder generar ese goodwill adentro del Congreso para que aprueben las leyes, porque son leyes que nos pueden sacar adelante. O sea, pero esa es mi pregunta. Usted ha mostrado tener un liderazgo ya durante un año. Yo creo que es el primer presidente en los últimos 3 gobiernos que tiene un año entero de realmente tener una alianza legislativa que ha logrado pues aprobar muchísimas iniciativas del Ejecutivo. Ni una. ¿Perdón? Ni una. Bueno, la reforma al presupuesto en abril. No, solo eso y los estados de calamidad. Y hoy se los decía a los diputados. Les decía, mire, no me han aprobado ni una de las leyes que hemos impulsado. ¿Cuáles son las leyes? Es que hay un paquete de leyes que tiene que ver con la reactivación económica del país. Son 10 más o menos. Puede ser 12. Pero, por ejemplo, nosotros necesitamos generar ahorita ley de leasing público. Yo podríamos en ley de leasing público tener una inversión de más de 1.000 millones de quetzales en leasing público, que es un arrendamiento con opción a compra y plazo forzoso, en donde podríamos nosotros dejar de pagar las cantidades de dinero que se pagan por arrendamientos en el Estado. O sea, por ejemplo, un MIDES, un Ministerio de Desarrollo, estamos viendo dónde lo trasladamos, porque paga 16 millones de quetzales al año en renta. O sea, para lo que tiene. No, eso no. Miren, con eso en 3 años lo hicimos nuevo, pues. O sea, el Estado... ¿Qué podemos hacer, presidente? Y la pregunta va para usted y para Raúl. Hay una ley también que usted le ofreció en su campaña, que es una ley súper controversial porque se puede hacer muy mal o se puede hacer muy bien, pero es muy importante para estos 1.200 millones que buscan de inversión extranjera directa, que es la ley de competencia. Entonces, yo lo que le quiero preguntar es, ¿cómo hacemos para unirnos? Y les hago la pregunta a los dos. Primero, presidente, si podemos esperar una ley de competencia de parte del Ejecutivo en los próximos días. Ya está. ¿Perdón? Está emitida. Ya está emitida. La ley de competencia está metida en el Congreso. O sea, Rodrigo. Pero la del Ejecutivo, la versión que usted propuso, presidente. La está metida en el Congreso, la que ahí estaba. Y hablamos con los actores que se oponían a la ley de competencia, que ahí está. La ley que está no está mal. 2, 3 ajustes hay que hacerle. Entonces, miren, no se trata de hacer una nueva ley, ahí está. Lo que tenemos que hacer, y eso es algo que no sé cómo explicárselos, pero quisiera dejarlo porque el tiempo se nos está yendo y quisiera dejárselos ahí. Dicen que nosotros tenemos mucho poder en el Congreso, dice, porque tenemos la presidencia del Congreso, porque me llevo bien con varios diputados. Pero yo se los decía a ellos, hoy 6 diputados en Quiché, y les decía, miren, de aquí son 2 de Vamos y 4 de que no son del partido de nosotros. Ayúdenme, muchachos. Impulsemos las leyes de carácter económico. Ahí está la agenda. Si nosotros queremos salir del marasmo económico en el que estamos, lo tenemos a la vuelta de la esquina. Lo que necesitamos es que hayan leyes que den la certeza de que las cosas no van a cambiar. Por ejemplo, estamos viendo la recuperación en la construcción. Estamos viendo la recuperación en la construcción, pero nosotros deberíamos de estar haciendo construcción de otro tipo. Por ejemplo, necesitamos la ley de zonas francas. Ahí está en el Congreso. Necesitamos esa ley de zonas francas porque Guatemala debería ser un país de zona franca. Podríamos ser el centro logístico de América. Podríamos tener zonas francas aquí. La ventaja es que viene la gente y invierte en el país y generamos empleo. En lugar de importar un bien, que es traernos la riqueza que se generó en otro lado, es hacer aquí el bien para que la riqueza se quede aquí.
Y esa ley, por ejemplo, la ley de zonas francas, que es una de las que usted, de las 10 que usted menciona ahí, por eso le digo probablemente un par más, porque está la ley de zonas francas, esa es fundamental que pase, porque eso nos da la certeza para atraer inversión. ¿En qué? En este momento Guatemala puede ser perfectamente un lugar en donde podamos tener medicinas. Podemos tener aquí fábricas de medicinas para combatir la pandemia. Podemos tener aquí fábrica de guantes, porque tenemos látex, incluso tenemos la materia prima aquí para poder hacerlo. Podemos generar esa industria farmacéutica, esa industria de productos médicos que podríamos tenerla perfectamente aquí en Guatemala. Y necesitamos, ¿qué? Una pinche ley de zonas francas. Es increíble porque lamentablemente llevamos 10 años y el Congreso, pues la verdad es de que la ley de insolvencias, la ley de quiebras, que es una ley Ahí está. que es ridícula, o sea, que no le afecta a nadie, pues es una ley que debería de pasar por... Ya me recordé cuál fue la otra ley que pasó el Congreso hace como 4 años, fue la de las tildes, de los nombres. Raúl, o sea, esas son las leyes que han pasado. Raúl, ¿cómo hacemos? ¿Cómo le propondrías vos? Yo sé que la pregunta que les voy a hacer, ninguno de los dos tienen el poder que quisiéramos que se tuviera para que realmente los diputados y el Congreso hiciera lo que los guatemaltecos necesitamos que hagan. Pero ¿cómo podemos hacer los ciudadanos, el sector productivo de este país, desde tu punto de vista, para trabajar de la mano con el Ejecutivo para que estas leyes se aprueben? Mira, al final del día a este país le urge mejorar su competitividad. Tal y como mencionó el presidente, varias leyes, la del 175 de trabajo parcial para mí es ridículo. Casi que somos el único país que no tiene esa posibilidad para que los trabajadores puedan trabajar a tiempo parcial y tener, qué sé yo, estudiar los jóvenes, pues las mamás tendrán algún tiempo que cuidar de uno de sus hijos, en fin. Le estamos robando una oportunidad a gente que está dispuesta a trabajar por hora, pero por no aprobar esta legislación o por tema de la Corte, no lo estamos aprovechando. Entonces ahí perdemos competitividad. Y el presidente mencionó otras leyes que al final del día se traducen en certeza jurídica. Lo que hablábamos al final era que tener las reglas claras que permitan que venga esa inversión. Al final del día, ¿cómo hacer? Pues hacer la presión desde nuestras trincheras, de donde podamos, para hacer entender a los diputados lo que corresponde a leyes. Hay otras cosas que no corresponden al Congreso, que tal vez se pueden manejar desde el Ejecutivo. El presidente mencionaba un poco el tema de los puertos. Nosotros como sector privado vemos con mucha preocupación que los puertos les surge inversión. Cada año estamos recibiendo menos... ¿Pero por qué no me preguntan qué vamos a hacer? Menos barcos. Ahorita le pregunto, presidente. Este año pero no, la construcción del nuevo muelle en Santo Tomás, para que podamos tener algún día grúas pórtico, porque el muelle que tenemos no aguanta, se quiebra, ya, bueno, de hecho está quebrado. Le vamos a entrar al rompeolas de Puerto Quetzal, que está a punto de colapsar, y si colapsa, se nos llena de arena en 2 minutos y colapsamos el único puerto, el más grande que tenemos en el Pacífico. O sea, y ahí estamos trabajando. ¿Ya? El dragado para que entren los buques de mayor calaje, o sea, que actualmente no pueden entrar al país, urge hacer ese tema de inversión en dragado. Después de ETA, el atracadero número 1 de Puerto Santo Tomás de Castilla está en -9. O sea, un yate va a topar ahí, pues nosotros tenemos que bajarlo a -14. Se necesita dragado, se necesita entrarle con fuerza, porque este país tiene que ser un país exportador. Nosotros estamos llamados a ser un país exportador, pero si queremos ser un país exportador sin puertos eficientes para exportar, vamos a tener un cuello de botella, vamos a tener un montón para exportar, pero sin capacidad de transportación, sin capacidad de exportación. O sea, por eso es que todo tiene que ir de la mano. Necesitamos leyes, pero necesitamos acciones, y necesitamos acciones contundentes que van encaminadas a exportar, a generar para empleo, que haya exportación, pero también modernización de los puertos. Y ahorita, por ejemplo, ayer estuvimos con la gente que quiere hacer
a recuperar el tren desde Santa Lucía, Cochumalguapa, hasta Tecumumán, la primera fase, con un centro logístico en Santa Lucía, Cochumalguapa, en donde podamos tener el ancho de la vía que nos permita llevar nuestra mercadería hasta Canadá. Y, o sea, nosotros tenemos una posibilidad muy grande de generar, y ese no le cuesta un peso al Estado. No tendríamos que invertir nada. Son 600 millones de dólares que se invertirían. No nos cuesta a nosotros los guatemaltecos. Presidente, o sea, ¿y a qué quiere que le preguntemos? No, ya no, porque ya se pasó 2 minutos. Sí, ya lo sé, pero gracias a Dios aquí no tengo televisión. No, pero yo sí tengo, macho parado no gana flete, yo sí tengo que hacer. No, si nos regala 5 minutos más. 2 temas ahí. Infraestructura vial, no solo la ley, la red de carreteras, que está destrozada, y la carretera Escuintla-Puerto Quetzal. Sí, ahí vi que hicieron una pregunta. La carretera a Puerto Quetzal desde Escuintla, pregúntensela al Congreso. Ellos tienen que decidir si la APP o no. Yo dejé previsto en el presupuesto de este año el que si el Congreso no da una respuesta rápida, nosotros vamos a iniciar la reconstrucción de la vía este año del puerto hacia Guatemala. ¿Y la red de carreteras? La red de carreteras, pues le estamos invirtiendo. Ahorita vamos a arrancar la C50, que en esta primera fase va a unir el Atlántico con el Pacífico sin tener que pasar por la capital. Estamos trabajando fuertemente en la recuperación de algo que se quedó tirado. Estamos trabajando fuertemente en la recuperación ahorita de algo que es bien importante. Hay 206 tramos carreteros que quedaron afectados con el ETA y el IOTA. O sea, no solo es la red de carreteras primarias, sino que ahorita tenemos carreteras secundarias, terciarias, que están todavía con grandes deslaves y que no se les ha podido lograr terminar de recuperar por la inversión. Tenemos más de 100 puentes nacionales caídos o que tienen que ser reconstruidos, o los aproches o el puente. Pero eso no es nada comparado con la red de puentes municipales de hamaca de vehículos o de hamaca de personas que se cayeron y se los llevó el río. El tema ahorita tenemos un tema que es la reconstrucción, que tiene que ir encaminado con la reactivación económica. Presidente, con esto termino y esto es para los dos. Gracias por dejarnos robarles los últimos 10 minutos. Yo lo que veo acá es que hay tanto que hacer. Somos un país que tiene muchísimas necesidades. Yo digo, somos un paciente que tiene coronavirus, cáncer, diarrea, dolor de cabeza, etcétera, etcétera. Y que de la única manera que vamos a salir adelante es uniéndonos. Y como usted bien lo dijo, uniendo a la sociedad, al sector, a todos los sectores de la sociedad, pero obviamente el sector productivo es el que tiene muchas veces las capacidades, y al sector gobierno. Y eso es la famosa APP, las alianzas público-privadas, dentro de lo cual está esta carretera y lo que sería la ley de infraestructura vial. ¿Por qué no hacer, les pregunto a los dos, y si quiere, presidente, bueno, voy a preguntar primero a Raúl para que usted cierre, ¿qué propones? O sea, ¿por qué no hacer una alianza realmente como la que hicimos o la que se hizo para combatir el COVID? ¿Por qué no hacer una alianza para realmente promover una cultura? Porque yo creo que es un tema cultural de alianza público-privadas, que es lo que ha sacado adelante a los países que han salido adelante. Y mi pregunta tal vez a Raúl sería, ¿estaría el sector privado dispuesto a hacer una alianza con el Ejecutivo para promover con todas las fuerzas del mundo que hagamos alianzas público-privadas para todas estas necesidades? Raúl, y ahí lo dejo usted cerrar, presidente, y con eso terminamos. Sí, por supuesto. Desde el sector privado siempre hemos dicho que queremos ser parte de la solución. De la manera que el gobierno nos permita trabajar de la mano, ahí vamos a estar. Tal y como se mencionaron muchos casos en este comentario, la industria estuvo de la mano trabajando con el gobierno para enfrentar la crisis del coronavirus.
la industria farmacéutica, ya mencionamos cómo ayudó con todo el tema de medicamentos y los sueros, por poner algunos ejemplos, temas como alcohol en gel, alcohol para lavarse las manos, todo eso al final requirió de la industria nacional tuviera esas capacidades para poder surtirlo, y obviamente hay industrias paralelas que necesitan, digamos, la industria de los empaques plásticos para hacer llegar todos estos productos, el alcohol en gel, el jabón de manos, los desinfectantes, el cloro para la limpieza, en fin, la industria va a estar lista y dispuesta a trabajar de la mano de la manera que el Ejecutivo nos lo permita, y siempre las órdenes, al final, lo que más queremos, como bien dije al principio, es esa reactivación económica para este año, y creemos que la forma de hacerlo es trabajando unidos, todos de la mano, dejando los divisionismos. Presidente, ¿qué dice usted? Les propongo que se reúnan ahí para hacer una estrategia agresiva para que las APPs empiecen a pasar. Llevamos 10 años de tener a nadie y creo que no hemos hecho una APP. Sí, a nadie ha beneficiado, a nadie. Pero miren, la ley está mal hecha. Sí, eso sé. La ley está mal hecha. O sea, nosotros necesitamos, a ver, denos que el Congreso nos dé chance 10 años en donde los proyectos sean presentados por el Ejecutivo, sean alianzas público-privadas, y después regresemos a que todas las que quieran las pasen por el Congreso. Ningún país hace una APP y cada APP pasa por el Congreso. Primero se hace el contrato y después tiene que irse al Congreso a que ratifique ese contrato. Solo en este país. Esa ley está mal hecha. Esa ley fue mal hecha. Nosotros tenemos que entrar en una alianza público-privada porque es la única forma en que podemos enfrentar de 1000 maneras las graves deficiencias que tenemos. Y la alianza público-privada no solo es en el tema de carreteras. La alianza público-privada sirve incluso para el desarrollo rural. Sirve para que las grandes empresas extranjeras puedan venir a introducir tecnología a nuestros campesinos, generar más y poder exportar directamente. O sea, es ver el mundo con otros ojos. Lo que pasa es que en Guatemala no creemos nosotros que sea posible de ver el mundo con otros ojos. Creemos que no se puede componer las cosas. Sí se pueden componer las cosas, pero tenemos que hablar el mismo idioma. Lo bueno que hemos tenido este año pasado y ahorita, lo vimos ayer con parte del sector privado que llega y me pide una reunión para aclarar un tema y me agarran a preguntas peor que estas y le doy la respuesta y después la conclusión es: nos estaban mintiendo porque lo que usted dice no es lo que nos estaban diciendo y usted sí demuestra la verdad. Es que vivimos hoy en día, y con esto quiero terminar, en una red de mentiras, en una red de desinformación, en una red en la cual hoy le inventan a uno lo que sea. Se llama Twitter. No, se llama cualquier cosa. Antes decían que la caja de idiotas era la televisión, ¿se recuerdan? Bueno, pues ahora como que hay muchas cajas de idiotas, pero más chiquitas, y se llama internet. Porque ahora ya no es como antes, lo vi en la tele, no, ahora lo vi en internet y creen que todo lo que sale ahí es correcto y no es cierto. Y nos dejamos llevar y eso lo único que ha abonado es a la confrontación entre los guatemaltecos. Hoy tenemos que unirnos, nos caiga bien el presidente, nos caiga mal, nos caiga bien el sector privado, nos caiga mal, nos caigan bien unos, nos caiga mal, ya no importa. Lo único que no se vale es tratar de imponer soluciones ideológicas y no soluciones reales a los problemas que tenemos, porque las soluciones ideológicas no conllevan soluciones reales, solo hacen que nos enfrentemos. Tenemos que dejar atrás las izquierdas y las derechas y tenemos que centrarnos en hacer que este país salga adelante. Y aquí viene mi invitación a todos los que están escuchando. Unámonos, creamos menos en las pajas, creamos más en los comunicados, acerquémonos, hagamos equipo. Yo puedo invitar con mucho gusto, y lo digo aquí, al sector privado y a los jefes de bloque de los partidos políticos a que nos unamos en una reunión en el Palacio Nacional y expongamos las leyes de carácter económico que este país requiere y que veamos entonces quién tiene la voluntad
de querer sacar adelante a Guatemala y quienes quieren que vivamos en la miseria, empobrecidos, porque son hacedores de miseria, que viven de la miseria y que quieren seguir hartándose de la miseria a través de pequeños grupúsculos de ONGs que lo único que sirven es para dividirnos. Dejo aquí la invitación. En el kilómetro cero, el día que quieran, todos los jefes de bloque y los del sector privado, para que llevemos una sola propuesta, la propuesta de las leyes económicas que nos puedan sacar adelante y nos vayamos al Congreso todos juntos a hacer que esas leyes caminen y nos den las herramientas para que podamos luchar por reconvertir ese país en lo que nos merecemos. Esa va a ser la portada de República de mañana, presidente. Muchísimas gracias. Yo estoy completamente de acuerdo con usted. Creo que hay que hacer un ejercicio así de radical porque Guatemala no aguanta más. Hay muchísima gente que se está muriendo de hambre por pocos caprichos de pocas personas o por muchos caprichos de pocas personas. Pero muchísimas gracias, presidente, por su tiempo el día de hoy. Muchísimas gracias, Raúl, también por acompañarnos el día de hoy. Creo que quedaron muchos mensajes muy claros, muy contundentes y muy positivos para el país. Nos quedó como la mitad de la agenda, presidente, o sea que nos tocará ahí hacer otro de estos. El año entrante. El año entrante. Pero muchísimas gracias y muchísimas gracias a la audiencia por habernos acompañado el día de hoy, habernos permitido entrar en sus hogares, en su carro, en donde nos estén viendo o escuchando. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.